Agenda Política. Estamos iniciando la tercera hora de este espacio informativo con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Un enorme gusto saludar a todos los amigos del auditorio. Nuevamente contento de estar aquí en el estudio. Qué bueno, nos da mucho gusto, Fer. ¿Y qué estás viendo en la agenda política? ¿Estás viendo en Jalisco? Fíjate que es un tema bien interesante porque lo hemos platicado ya en varias ocasiones. La realidad es que de pronto es tanta la actividad informativa que trae particularmente el gobierno federal que sin duda alguna opaca mucho de lo que sucede en otras partes del territorio nacional. Y sin embargo, este es un tema que me parece relevante en cuanto a su análisis y lo que puede representar o reflejar en el corto o mediano plazo. Hace unos días el Congreso de Jalisco aprobó el inicio de un procedimiento que permitiría eventualmente, si este procedimiento camina o fluye adecuadamente, el hecho de generar una nueva constitución en el Estado de Jalisco. Este es un proceso interesante, lo habíamos platicado ya también en algunos meses anteriores cuando se dio el caso precisamente de la Constitución que dio pie o paso a la conformación de la hoy Ciudad de México. Recordemos todo este proceso del constituyente para propiamente la ciudad, y que en el caso del resto del país son situaciones que no se ven regularmente. Las constituciones estatales en su mayoría datan en promedio de 1920, 1930, incluso hay alguna anterior a 1917, y esto significa no que no se hayan estado actualizando constantemente a lo largo de todo este periodo, pero sí quizá el hecho de llevar a cabo alguna revisión un poco más profunda de lo que debe de ser, particularmente ya después de 100 años, cómo debería de constituirse o de conformarse, particularmente los estados, a raíz de lo que está cambiando desde luego la sociedad. Y esto es, me parece, lo que está arrancando como proceso en el caso particular de Jalisco. Es un camino que todavía tiene que recorrerse, por supuesto, como toda circunstancia de reforma constitucional, tiene que ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos, tendrá posteriormente que ser lanzada una convocatoria para el Congreso Constituyente, y en caso de que todo esto, insisto, transite de manera adecuada, lo que va a suceder es que se prevé que hacia dentro de un año, en el 2020, se esté concluyendo lo que es propiamente el texto o el análisis de este nuevo texto constitucional para Jalisco. Si es que, insisto, esto transita de una manera sin mayores contratiempos o sin mayores circunstancias. Tiene relevancia, Jaime, amigos del auditorio. ¿Por qué? Porque desde luego siempre el pensar que es necesario una nueva carta magna, particularmente en el caso de un estado, nos hace preguntarnos si es más relevante el rehacer las leyes, si estas no están quizá empatándose a lo que es actualmente el sentir, el deseo, las aspiraciones que tiene la ciudadanía, y por el otro lado, si lo que debería de enfocarse más es en hacer que las actuales leyes, que las actuales normas puedan ser mejores observadas, que dejemos de estar en un permanente ánimo en el que pareciera que la impunidad, que el no respeto a la ley, que el nulo Estado de Derecho es el que comienza de pronto a privar, porque de nada sirve contar con leyes muy modernas, quizá muy actualizadas, muy adecuadas a una circunstancia natural, si no se aplican, sí, claro, si no se observan, si no tiene castigo aquel que las violenta, si no, en términos ya de cultura general, no estamos habituados y deseosos de respetar lo que dicen las normas. Ese es quizá un poco el debate más de fondo en el que se puede entrar cuando en situaciones como en este caso particular un estado de la federación decide que es el momento de generar un elemento para un nuevo constituyente. Me parece que ese es un elemento interesante para el debate, para revisar cómo se estarán dando las cosas en Jalisco, y sobre todo particularmente si es el momento idóneo, insisto, para poder llevar a cabo este proceso de desarrollo de un nuevo constituyente con todo lo que ello implica. Inclusive ya en principio tuvo que modificarse lo que había sido la primera propuesta en términos de cómo se constituiría precisamente el constituyente, y que ha derivado en una lógica mucho más ciudadana, en donde se pretende que la mayoría de quienes integren eventualmente este Congreso Constituyente pues sean ciudadanos electos por los mismos ciudadanos, y muy poco, un porcentaje mínimo respecto de lo que sería la designación directa, como lo vimos en el caso de la Ciudad de México, integrada desde luego por actuales diputados, tanto locales como federales del estado, y algunos desde luego designados por la propia autoridad estatal. Me parece que será un proceso bien interesante al que no hay que perderle la lupa, al que no hay que perderle la luz respecto de lo que esté generándose precisamente hacia allá, y sobre todo cómo va a terminar este ejercicio y lo que puede llegar a aportarle a un estado que también, como
lamentablemente buena parte del país no está exento de toda una serie de situaciones en términos de lo que es la violencia, en términos de lo que es la inseguridad, y que quizá, insisto, el hecho de pensar en este momento un nuevo constituyente debería servir fundamentalmente para unir mucho más los ánimos en términos de lo que se está haciendo sociedad y gobierno en el estado de Jalisco, y particularmente ver cómo se mejoran situaciones tan dramáticas o delicadas que están viviendo por allá. El gobernador... ¿En qué abona para todo eso que estás hablando? Precisamente eso, o sea, el gobernador en este momento no cuenta, de acuerdo a algunos de los sondeos, con el mayor respaldo en términos de fortaleza. Sabemos Exacto. que el ejercicio de gobierno invariablemente desgasta, esto es natural. Un movimiento ciudadano. Exactamente, y llegó con mucha fortaleza, llegó con un muy amplio respaldo ciudadano. Sin embargo, en este periodo pareciera que no se ha logrado consolidar quizá ese respaldo, lo que hemos también señalado, insisto, el poder desgasta, y además de ello, regularmente la expectativa que se va creando de pronto no puede ser satisfecha tan ampliamente como se plantea en las campañas, y esto quizá ha mermado en la popularidad que en este momento tiene el gobernador. Digo, de acuerdo a algunos sondeos, gobernador a quien han puesto también en esa carrera por la supuesto, presidencia, desde luego que se apunta como un precandidato, por llamarlo una suerte, clarísimo eventualmente para el 2024, particularmente porque, bueno, finalmente es de los pocos gobernadores dentro de lo que sería la oposición actual al gobierno federal que llega de esta forma tan abrumadoramente fuerte en términos electorales en su estado, un estado importante en términos también electorales en población como lo es Jalisco, pero que insisto que en este momento no está viéndolas todas consigo, como suele decirse, puesto que los distintos sondeos lo ubican en promedios de porcentaje del 20-25%. Entonces realmente sí, muy bajo comparado, insisto, a la manera en la que llega, y que requiere el poder ir consolidando mucho más lo que se está haciendo por parte del gobierno. Nuevamente lo hemos platicado aquí, un ejercicio de comunicación quizá mucho más eficiente, mucho más efectivo, que permita que se conozca lo que se está trabajando, y particularmente también el hecho de ver cómo un proyecto de esta envergadura, que sin duda alguna son situaciones muy trascendentes respecto a lo que puede ser una nueva configuración del marco normativo de un estado, puede venir a abonar precisamente para elementos tan significativos como para lo que está experimentando en este momento Jalisco. Oye, pues importante e interesante lo que estás comentando, Fernando. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene para en el calendario? En este momento, esperar, por supuesto, que se completen las aprobaciones, si es el caso, de los ayuntamientos. Se requiere 64 como mínimo para que pueda ser ya válida la reforma. Y una vez que esto sucediera, una vez que esta circunstancia pudiera llevarse a cabo, si es el caso, insisto, bueno, pues entonces tendríamos que esperar ya formalmente la convocatoria que emitiría el Congreso local para poder generar lo que sería el Congreso Constituyente, como se constituiría, valga, y finalmente el ir llevando los pasos del análisis, de la discusión, y no olvidar que incluso la propuesta es que vayan a la par el actual Congreso local con el Congreso Constituyente, y una vez que el eventual Congreso Constituyente aprobara este nuevo texto constitucional, pasaría nuevamente a la Cámara de Diputados local, precisamente para que aprobara completamente esta nueva Constitución. O sea, todavía falta un camino importante, pero vale la pena, insisto, no perderle foco, no perderle lupa a lo que está sucediendo allá, y también importante cómo esto eventualmente puede detonar algunas situaciones similares en otros estados. Bueno, Fernando, pues vamos a estar al pendiente, sin duda. Es un tema bien interesante que nos estás poniendo esta mañana en el radar, y no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista, vale mucho la pena todo el proceso jurídico que va a implicar, e insisto, lo que eventualmente puede llegar a detonar dentro de lo que es todo el espectro nacional, para otras entidades. Para la federación. Totalmente. Perfecto, gracias, Fer. Que un estés gusto, muy bien. Jaime, excelente domingo. Excelente domingo. Cintia, importante lo que está ocurriendo en este momento